Amén, amén. Gracias a Dios. Bueno, está poderoso esto aquí, ¿verdad? Gracias a Dios. Mientras estábamos cantando en la alabanza, el Señor empezó a avivar un montón de palabra y un montón de cosas que vienen en el futuro próximo. Amén. ¿Saben por qué es tan maravilloso cumplir con ese mandato que nos da el Señor a través de su palabra? La palabra de Dios more en abundancia en vuestros corazones. ¿Saben por qué es tan importante? Porque cuando viene el Espíritu Santo, encuentra un candelero sobre el cual depositar el aceite. Amén. Y encuentra lámparas donde poner el fuego. Amén. Y la palabra empieza a cobrar vida. Empieza a iluminar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad. Empezamos a entender y empezamos a experimentar un nuevo gozo por ese nuevo entendimiento que estamos recibiendo. Amén. Pero si no tenemos palabra sobre la cual el Espíritu Santo pueda posarse, pues vamos a tener una experiencia, pero no va a ser permanente como Dios quiere que sea. Así es que llenémonos con la palabra de Dios. ¿De acuerdo? No hay tesoro más grande que el tesoro del entendimiento. ¿Sí? Es la verdad. La sabiduría, el entendimiento y el conocimiento en el libro de Proverbios dice, son mejor que las piedras preciosas y que el oro y que la plata. ¿Saben por qué? Las piedras preciosas, el oro y la plata son cosas que se ven. Y las cosas que se ven son temporales. Pero la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento son cosas eternas. Son intangibles en cuanto a los sentidos naturales, pero son cosas eternas y más reales que las cosas temporales al final de cuentas. ¿Sí? Muy bien, voy a hacer mi trabajo. Mantenemos una librería bien equipada por la gracia y la misericordia de Dios. Y hacemos lo que podemos y debemos para que siempre esté equipada la librería. Y muchas veces estamos predicando nosotros acá y hay temas que estamos tocando que vamos a encontrar en el material que tenemos a la venta. Temas que están allí en libros de manera explícita o implícita. Y en esta ocasión queremos recordarles que tenemos el libro Bendiciones en el Sufrimiento, que es el estudio de Job. Amén. Todos estos libros son escritos por la reverenda B.R. Hicks. Ahora, si usted no ha leído los libros escritos por la reverenda B.R. Hicks, usted va a tener una imagen equivocada de por qué vendemos todos los libros de la doctora Hicks acá. Y usted va a pensar en su mente no iluminada todavía con la verdad que estamos siguiendo la doctrina de una persona. Ahora, cuando usted lee los libros, usted va a descubrir que es pura Biblia explicada simplemente. Amén. Lo que queremos es la palabra de Dios. Y una vez un hermano dijo, miren, denme la palabra de Dios. No me importa si va a ser una burra la que me va a hablar la palabra de Dios. Denme la palabra de Dios. No me importa si va a ser un gallo el que me va a dar la palabra de Dios. Denme la palabra de Dios. Pues el canto del gallo fue lo suficientemente poderoso para conducir a Pedro al arrepentimiento. Y la voz de la burra fue lo suficientemente poderosa para reprender a un profeta que estaba descarriado. Amén. Denme la palabra de Dios, no importa cómo, cuándo, dónde y por medio de quién. Lo que queremos es la verdad. Amén. Número 1. Y número 2, la doctora Hicks es quién es. Y cuando leen su material entienden quién es. El segundo libro se llama El Ministerio de las Aflicciones. Amén. Son libros con principios increíbles. Y el tercero se llama Descubriendo el bien de Dios en todas las cosas. ¿Sí? Así es que aquí tienen ustedes la respuesta a muchas de sus preguntas. No se queden con la pregunta, obtengan la respuesta. Está al alcance de la mano, ¿sí? O sea, ahórrese ese Big Mac que se iba a comer dentro de un rato y de sobra le va a alcanzar para uno de estos libros. Pero donde esté nuestro tesoro, allí va a estar nuestro estómago y nuestro bolsillo. ¿Es cierto o no? O sea, el bolsillo está donde está el corazón. Y uno invierte en aquello que a uno le importa. Wow. Eso nos da una idea de qué precio le estamos poniendo al Señor Jesucristo y a su palabra, ¿verdad? Amén. Bueno, saben, cuando yo empecé a estudiar en la universidad, empecé a trabajar también. Y yo no me compraba, pero ni un
calcetín. Todo lo ahorraba. Bueno, tarde o temprano se tenía que comprar calcetines cuando ya era de vida o muerte, ¿verdad? Mis zapatos, hasta que ya la suela estaba hablándome de regreso, compraba zapatos, no porque no me ganara mi sueldo bien trabajado, sino porque ahorraba hasta el último centavo. ¿Y saben qué hacía con mi dinero? Iba a convenciones, iba a conferencias, a seminarios, a donde sea que estuvieran dando la palabra de Dios que yo necesitaba. Así ahorré, así utilicé mis primeros salarios cuando yo era estudiante y ya conocía al Señor. ¿De acuerdo? Amén. Y creo que ha sido de más provecho eso que andar manejando quién sabe qué clase de vehículo o andar haciendo quién sabe qué clase de piruetas, ¿verdad? ¿Sí? Donde esté nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón, nuestro bolsillo y todo lo demás. Muy bien. Habiendo dicho eso, vamos a estudiar la palabra de Dios el día de hoy. ¿Sí? ¿Están listos? Muy bien. Voy a enseñarles a... ¡Hey! Gracias, Jesús. Cuando el Señor Jesucristo nos llama, ¿saben a qué nos llama? Realmente es una balanza, porque morir pues tiene una razón de ser, ¿verdad? Pero el Señor nos llama a morir para poder vivir. Ahora esta parte nos encanta, por favor háblennos de esto. El único problema es que no hay esto sin esto. Amén. Pero cuando el Señor Jesucristo nos llama a morir. ¿Saben por qué? Porque cuando Él nos encuentra con demasiado de nosotros mismos. Y eso que debe morir va a ser el impedimento que pueda dejarnos afuera de las perlas de las puertas de perla de la nueva ciudad. Y el Señor no quiere eso. Por eso el Señor empieza a trabajar con nosotros y empieza a ayudarnos, creando situaciones, instruyéndonos, haciendo lo que tenga que hacer para que nos muramos de una buena vez. ¿Y sabe qué? Cuando usted está bien muerto, o sea, así, inmóvil y frío, y viene alguien y vitupera su grandioso nombre, ¿qué va a hacer? Nada. Ya se murió. O viene alguien y lo ofende de alguna otra manera, ¿usted qué va a hacer? Absolutamente nada. ¿Por qué? Ya se murió. Y alguien que está muerto, ¿qué le importa si lo están ofendiendo o no lo están ofendiendo? Ya no está ahí para saberlo. Amén. Alguien que está muerto ya no se interesa en si lo están tratando bien, lo están tratando mal, le gusta la situación, no le gusta la situación, le gusta el saco que le pusieron y la corbata que le pusieron, mejor hubieran escogido otro color. Ya no está ahí. Amén. Como para que le importe. ¿Saben por qué nos importa tanto nuestra reputación y nuestro confort y nuestro nombre? Es porque hay algo ahí que todavía está vivo. Pero el Señor se va a ocupar de darle muerte. Amén. Ahora, solo es cuestión, o sea, nos vamos a morir, solo es cuestión de cuándo y cómo. Pero no es opción. ¿Sabía que algún día se va a morir? Y lo natural es figura de lo espiritual. Algún día va a morir nuestro orgullo también. Nada más que algunos, lamentablemente, tendrán que esperar a irse a donde hay un fuego bien caliente para que ahí se les muera el orgullo. Y se perderán de todas las recompensas eternas que Dios tenía para los creyentes, ¿verdad? Ahora yo no quiero ser así. Yo prefiero dejar que el Señor le dé muerte a todo lo que debe morir en mí aquí y ahora, para que lo único que quede el día que el Señor me llame a casa es cosechar mis recompensas eternas. Amén, amén. Bueno, empecemos por favor en Filipenses capítulo 3. Y esto es parte del precio que pagamos. Pero cuando entendemos qué es aquello a lo que el Señor está tratando de darle muerte, agradeceremos estar pagando un precio. Y cuando nos comparamos con el precio que pagó el Señor Jesucristo para nuestro rescate y para nuestra salvación, nos va a dar hasta vergüenza pretender comparar el precio que nosotros estamos pagando con el que Jesucristo pagó. Amén. No hay ni comparación, ¿sí? Pero solo es cuestión de cuándo vamos a pagar ese precio, pero todo ser humano tiene un precio que pagar.
Algunos hemos escogido pagarlo aquí para disfrutar del Señor por toda la eternidad. Otros lamentablemente no quieren pagar ningún tipo de precio aquí por el Señor y por el tesoro de su nombre. Pues, tendrán que pagarlo por toda la eternidad, nada más que ahí la pérdida es para siempre, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, Filipenses. Filipenses capítulo 3, verso 7. Este es el apóstol Pablo hablando. El Señor a través de él dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Quiero conocer al Señor, conocerle. Quiero conocer al Señor Jesucristo. Pero viene Pablo y dice: pero sé que hay una balanza, hay dos lados a esa balanza, hay dos lados en los que yo quiero y debo conocerle. El primero se llama su poder de resurrección. Ese es el primer lado, o vida. Y el segundo lado se llama la participación de sus padecimientos, si de alguna manera llegase yo a ser semejante a él en su muerte. Padecimientos o muerte. ¿Se acuerdan que en alguna ocasión les expliqué cómo es que los 144,000 que menciona Apocalipsis capítulo 14 están junto con el Cordero en el monte de Sión? Y llegaron allí porque siguieron al Cordero por donde quiera que va. Entonces la pregunta es: ¿cómo llegó el Cordero al monte de Sión? ¿Se acuerdan cómo llegó al monte de Sión? Pues primero vino a esta tierra, ¿verdad? Cristo se encarnó en la persona de Jesús y él vivió una vida tal que esta vida lo llevó a terminar en la cruz del Calvario. Y si nosotros seguimos al Señor Jesucristo, si seguimos sus pisadas en esta vida, ¿saben dónde terminan sus pisadas en esta vida? En la cruz del Calvario. Pero ese no es el monte de Sión, ese es el monte Gólgota. Amén. Luego, ¿qué pasó? El Señor Jesucristo murió, su cuerpo, José de Arimatea lo puso en el sepulcro y su alma se fue al Seol por 3 días y 3 noches y su espíritu se fue a las manos del Padre. Por 3 días y 3 noches él estuvo en las profundidades del Seol o los abismos. Tienen varios nombres en la Biblia, o las profundidades del mar. Por eso en el Salmo 18 dice que Dios lo levantó de las muchas aguas. Amén. Aquí está. Luego, ¿qué pasó? Después de 3 días y 3 noches, el Señor Jesucristo clamó a su Padre. Todo eso está en el Salmo 18. Y el Padre descendió desde los cielos, se montó sobre sus querubines y descendió, y con su hielo que salía de su boca, o su aliento frío, y su fuego, los carbones ardientes que salían de su boca, o su aliento caliente, hizo a un lado la creación, hizo a un lado a los enemigos del Señor Jesucristo y vino, y como dice Pablo en el libro de Romanos, levantó de la muerte al Señor Jesucristo por su gloria de resurrección, por el poder del Padre. Entonces Jesucristo fue levantado de la muerte y entonces llegó al monte de Sión celestial, o a la morada del Padre, o a la casa del Padre, o al trono. Llegó al monte de Sión después de pasar por la muerte. Pues la muerte empezó aquí, ¿verdad? Muerte. Todo esto fue su muerte. Todo esto fue su muerte. Entonces resulta que Apocalipsis 14 menciona a un grupo de 144,000 personas que siguieron al Cordero por donde quiera que va y se encuentran con él en el monte de Sión. Eso significa que tuvieron que seguirlo a través de la muerte también. Ahora, por supuesto, no muerte física, porque está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Pero algo tuvo que morir en ellos. Algo tuvieron que experimentar para poder seguir adelante su jornada hasta el monte de Sión. Amén. O sea, si vamos camino a algún lado, la muerte es inevitable. Algo se va a tener que morir en nosotros. Tenemos que pasar por situaciones de muerte porque Dios está tratando de darle muerte a eso último de nosotros mismos que todavía queda allí. ¿Sí? ¿Todavía quieren llegar al monte de Sión?
Muy bien. Entonces, a fin de conocerle, dice Pablo, el poder de su resurrección. Ahora, Dios sabe por qué lo puso primero, porque después puso y la participación de sus padecimientos. Ahora, no puede haber resurrección sin crucifixión primero. No pueden resucitar algo que no está bien muerto primero. Entonces el Señor primero, para hacer vivir algo más, algo nuevo, algo mayor del Señor Jesucristo en nosotros, para poder levantar nuevas porciones de su verdad y de su poder en nosotros, es necesario que el Señor le dé muerte a nuevas cosas en nosotros. Él está listo para levantar a Cristo en nosotros, levantar su verdad, amén, darnos más de su gloria, de su poder de resurrección. Entonces, algo más tiene que morir en nosotros, amén. Cuando nosotros morimos, Dios entonces puede levantar algo. Dios entonces puede venir con su poder de resurrección y levantar algo en nuestra vida, hacer vivir algo que antes no estaba viviendo de esa manera en nosotros, amén. Muy bien, entonces dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Viene Pablo y no solamente dice, yo quiero participar de los padecimientos y de la muerte del Señor Jesucristo. Y dice, yo quiero ser semejante a Cristo en su muerte. Y ahí está la clave. ¿Qué clase de muerte sufrió el Señor Jesucristo? Ahora, los voy a ayudar haciéndolos pensar en estos términos. ¿Por qué se muere el ser humano? Desenfóquense del Señor Jesucristo ahorita, pensemos en la humanidad. ¿Por qué hay muerte en la humanidad? O sea, al principio no fue así. Si el primer Adán hubiera comido del árbol de la vida, hubiera vivido para siempre y no hubiera entrado la mortalidad al ser humano. Amén. Es a causa del pecado que los hombres morimos. ¿Sí? Es porque la mortalidad entró y pasó a formar parte de la naturaleza humana a causa de esas malas elecciones que hizo el primer Adán allá en el jardín del Edén. En otras palabras, el ser humano se muere porque un día alguien fue desobediente. Por eso entró la mortalidad a la raza humana y al resto del planeta Tierra, que quedó sujeto a la esclavitud a causa del pecado que cometió el hombre, sujeto a ser redimido por el Señor Jesucristo. Jesús va a redimir todo el planeta. Cuando redima todas las cosas, va a redimir todas las cosas, no solo a los seres humanos. Amén. Pero el hecho es que los seres humanos morimos una muerte a causa de la desobediencia. Amén. Es una muerte desobediente y es una muerte involuntaria, o sea, no hay para dónde. Ese es el fin de todos los hombres, del lado natural, del lado físico. Amén. Pero ¿qué clase de muerte murió el Señor Jesucristo? En Él no había pecado, en Él no había desobediencia. Al contrario, Él fue perfeccionado en obediencia. ¿Qué clase de muerte murió el Señor Jesucristo? Una muerte voluntaria. Él dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Nadie me la puede quitar. Él murió voluntariamente. ¿Saben por qué murió? Porque quiso. ¿Y saben por qué quiso? Porque quiso amarnos a nosotros hasta la muerte para poder redimirnos de la paga del pecado, que es la muerte y el infierno. Amén. Él murió una muerte voluntaria. Nadie le quitó la vida. Él la entregó voluntariamente. He aquí yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Y 3 días después la volvió a tomar. Amén. Entonces viene Pablo y dice, yo quiero morir de la misma manera como murió Jesucristo. En otras palabras, está hablando de morir voluntariamente. En otras palabras, elegir morir. Cuando muy bien podría hacer la elección de no morir. Hay muchas situaciones que Dios crea para nosotros en las que solo tenemos 2 opciones. O nos dejamos matar por la situación, o dejamos matar más de nuestro orgullo, o a lo mejor de nuestra rebeldía, o a lo mejor de nuestros deseos desordenados, o a lo mejor de nuestra ignorancia, o dejamos que Dios mate algo más de nosotros mismos, o nos rehusamos morir.
Y de todos modos padecemos la incomodidad de la situación, pero termina la situación y nosotros seguimos siendo los mismos. Y no obtuvimos ningún provecho de la situación. Como que no tiene sentido, ¿verdad? Amén. Mejor elijamos morir. O cuando Dios viene y nos pide hacer entregas de cosas que no vemos que otros estén entregando. ¿Saben por qué los otros no las están entregando? Porque el asunto no es con ellos, es con usted. Y lo que Dios quiere hacer es enseñarle obediencia. Señor, pero si esto no tiene nada de malo. No, pues ese no es el asunto en cuestión. ¿Me lo vas a dar o no? ¿Vas a morir a ese deleite, a ese placer o no? Amén. Uno, por supuesto, puede decir que no y seguir uno su vida, ¿verdad? Pero somos más listos cuando decimos, Señor, estoy dispuesto a morir. Échame una manita, por favor. Amén. Estoy dispuesto a morir a esto, a morir a aquello, a morir a lo otro. Muerte obediente, muerte voluntaria. Verso 12 dice, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto. Si Pablo cuando escribió Filipenses todavía no era perfecto en esto de morir voluntariamente, creo que nosotros estamos un poquito atrás de Pablo, ¿verdad? Todavía, pero tenemos esperanzas. Sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo prosigue? ¿Cómo prosigue a la meta? Mientras no sea perfecto, aún Él sabe cuál es el camino para seguir acercándose a la meta. Y es seguir dejándose matar y seguir eligiendo morir voluntariamente. Amén. ¿Por qué tenía tanto poder de resurrección Pablo operando en su vida? Porque era una persona que había aprendido a morir a muchas cosas. Así, bueno, dejémoslo allí. Amén. Entonces, muy bien. Ahora déjenme darles un principio. ¿Está claro aquí Filipenses? Bueno, estas son porciones increíbles de la palabra de Dios, pero déjenme ver qué les doy primero. Creo que nos vamos a Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Verso 24. Juan 12 del 24 al 26. Juan 12 del 24 al 26. ¿Lo tenemos? Muy bien. Vean esto que dijo el Señor Jesucristo. Ahora, a lo mejor debiéramos leer desde el 23. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En otras palabras, se encontraba cerca la hora de su muerte. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Hemos estado utilizando la analogía de los vasos de barro y del tesoro que tenemos nosotros en nuestros vasos de barro. Pues aquí tenemos otra analogía similar, la analogía de una semilla. A ver, digamos que esta es la semilla. Si usted tiene un frijolito y quiere un frijolar, ¿qué tiene que hacer? En primer lugar, pues yo no soy muy experto en esto, nunca le puse demasiada atención a estas cosas, pero hay cosas básicas que uno aprende desde la primaria, ¿verdad? Y hay otras personas que son, pues esa es su ciencia. Pero lo primero que hay que hacer es poner a secar la semilla. ¿Sí? En otras palabras, algo tiene que morirse afuera, porque resulta que adentro hay un germen de vida que solo está esperando a que lo que hay afuera se muera para poder manifestarse y poder actuar. Amén. Entonces ponemos a secar estas semillas y luego ¿qué hacemos? Básicamente las sepultamos. Le damos muerte a esa semilla, por así decirlo.
Y muchas veces pasa, usted planta una semilla en algún rincón de su jardín y al mes ya se le olvidó que había plantado una semilla en algún lado, porque pues ya la dio por muerta. Y uno piensa, qué barbaridad, se murió la semilla, sin entender que todo el tiempo lo que uno hizo cuando le dio muerte a esa semilla fue quitarle al germen de vida que está dentro de la semilla toda la resistencia que la cáscara le estaba ofreciendo a ese germen de vida. Amén. Así es que la cáscara muere, pero esta vida entonces empieza a producir, empieza a manifestarse, y lo primero que ocurre es que sale una raíz. Y lo segundo que ocurre es que sale un tallo. Y cuando sentimos, tenemos un árbol maduro lleno de fruto maduro. Entonces viene el Señor Jesucristo y dice, déjenme explicarles algo. Si queremos que algo viva, algo se tiene que morir primero. Amén. Si queremos que algo viva, algo se tiene que morir primero. ¿De acuerdo? De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. En otras palabras, no se va a hacer acompañar de fruto. Habrá sido una semilla perdida para siempre. Pero si muere, lleva mucho fruto. Verso 25. El que ama su vida. Ahora está hablando del germen de vida que está dentro de la cáscara que está afuera. Está hablando de la cáscara. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo y deja que la cáscara se muera y se haga a un lado, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora, en el contexto en el que Jesús dijo, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estoy, ahí estará mi servidor. ¿En qué contexto dijo eso? Sino en el contexto de su muerte, que estaba por darse, que estaba por venir. Entonces dice, ¿saben quiénes son mis verdaderos servidores? Los que permanecen conmigo aún en medio de la muerte que tengan que experimentar para que algo en ellos pueda vivir. Esos son mis verdaderos siervos. Amén. Les he ido explicando en estos días anteriores que nuestro amor al Señor se prueba en medio de las situaciones dolorosas o las situaciones difíciles, o el precio que tiene que tiene Jesucristo para nosotros. En realidad, hasta que lo estamos pagando, nos damos cuenta de cuánto vale o no vale Jesús para nosotros. Jesús tiene un altísimo valor para todos los creyentes en Cristo, en teoría. Pero cuando viene la experiencia, descubrimos que realmente el valor que le habíamos puesto en teoría al Señor Jesucristo, no es el valor que tiene el Señor Jesucristo en nuestra vida a la hora de las experiencias. Amén. Bueno, ¿estamos? Muy bien. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. ¿Qué significa aborrecer? Significa amar menos. O sea, poner en segundo plano en nuestro orden de prioridades y darle prioridad al desarrollo de esta vida, de este tesoro que tenemos adentro, darle prioridad a la vida del Señor Jesucristo que está dentro de nosotros, puesto que somos creyentes salvos. Por eso tenemos a Cristo adentro. ¿De acuerdo? Si le damos prioridad al Señor Jesucristo encima de todo, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que necesitemos o no necesitemos nos van a ser añadidas. Amén. Ok. ¿Todavía quieren llegar al monte de Sión? Ahora, por favor, vámonos a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, a partir del verso 35. 1 Corintios 15, 35. Acabamos de estar explicando pues que no puede haber resurrección en algo que no está muerto. Primero se tiene que morir algo para que entonces pueda resucitar algo, ¿sí? Amén. ¿Qué creen que nos va a calificar para el arrebatamiento? ¿Qué creen que nos va a calificar para que el poder de resurrección de Dios, que va a tocar a los que ya estaban muertos, también toque a los que todavía están vivos y los transforme en un abrir y cerrar de ojos?
¿Quieren que les diga? Leamos. 1 Corintios 15:35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir. El cuerpo que ha de salir es el cuerpo divino, espiritual, es Cristo en nosotros, que sale después que hemos sembrado nuestro cuerpo mortal y le hemos dado muerte. Lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces, otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Ahora, ¿dónde quedan los arrebatados aquí? Los que se van a ir en el arrebatamiento. No los que son arrebatados, los que van a ser arrebatados por el Señor Jesucristo. ¿Dónde quedan? Si la resurrección necesita que algo se haya muerto primero para poder resucitarlo, ¿qué de los que estamos vivos y vamos a ser arrebatados y transformados en un abrir y cerrar de ojos? Y vamos a ser tocados por ese mismo poder de resurrección que va a tocar a los que ya están muertos. Entonces, entendemos resucitar a un muerto. Pero ¿cómo va a funcionar el poder de resurrección de Dios o en quiénes va a funcionar de entre los que estemos vivos? Ok, verso 42 dice: así también es la resurrección de los muertos. Entonces, hemos estado aprendiendo que tenemos que sembrar para que algo pueda levantarse. ¿Sí? Sembramos una semilla para que pueda levantarse esa vida que está dentro de la semilla y convertirse en un árbol maduro que dé mucho fruto. Entonces dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción. Resucitará en incorrupción. Lo primero que tenemos nosotros que sembrar o que buscar hacer morir o que dejar que el Señor nos mate es nuestra corrupción. Y cuando nosotros hemos sembrado nuestra corrupción, adivinen qué va a levantar el Señor de allí. Incorrupción. La palabra corrupción, interesantemente, en los Nuevos Testamentos hebreos es esta: Shahat, uno de esos famosos abismos. Pero la palabra corrupción significa decaimiento, ruina, depravación. Significa corromper, extraviar, viciar. Todo aquello que a causa del pecado se corrompió, está viciado, está depravado. A ver, ¿cuántos están de acuerdo conmigo que no hay ser humano que no tenga depravación adentro? O sea, somos unos depravados. Nada más unos de una forma y otros de otra, ¿verdad? A causa del pecado. Pero si sembramos nuestra depravación, ¿detrás de qué anda el Señor cuando quiere llevarnos a morir a algo? ¿Detrás de qué anda? Sino de nuestra depravación, para que la sembremos. Amén. Y si sembramos depravación, ¿qué va a resucitar? Incorrupción. Si sembramos nuestra corrupción, va a resucitar incorrupción. Cada vez que el Señor está buscando darle muerte a algo en nosotros, anda detrás de nuestra corrupción. La corrupción que todavía hay en nuestro viejo hombre. Amén. Porque Él quiere levantar incorrupción de allí. Pero no puede levantar incorrupción si no hemos sembrado primero corrupción. Dice, verso 43, se siembra en deshonra, resucitará en
gloria. ¿Quieren más gloria? La palabra gloria es kabod en las Biblias hebreas. ¿Quieren más gloria de Dios en sus vidas? Eso es algo que el Señor tiene que levantar por su poder de resurrección después que hemos hecho morir o hemos dejado que Dios le dé muerte a esta deshonra que heredamos del primer Adán. La palabra deshonra significa vileza, vergüenza, infamia, desgracia. Estamos definiendo la naturaleza humana y el resultado del pecado en la naturaleza humana desde que Adán hizo sus malas elecciones. Amén. Entonces nosotros sembramos nuestra deshonra. ¿Qué resucita el Señor? ¿O cómo levanta Dios? ¿Qué levanta Dios de esta deshonra que ha sido sembrada? ¿Qué levanta Dios? Gloria. Cada vez que sembramos nuestra corrupción, Dios levanta más incorrupción de nosotros. Perdón. Cada vez que sembramos nuestra vileza o nuestra deshonra, el Señor levanta gloria. Luego dice, verso 43, se siembra en debilidad. Resucitará en poder. Esta palabra poder es koach. Koach. Koach significa fuerza, vigor, capacidad. Es poder procreativo. Koach, el poder de Dios, ¿verdad? No les definí estas de este lado. Incorrupción significa inmortalidad, genuinidad, sinceridad. Alguien dirá, pero Dios no puede levantar cuando yo siembro mi mortalidad, Dios no puede levantar inmortalidad hasta que yo me muera. Bueno, no es cierto. Resulta que adentro tenemos inmortalidad. Se llama Cristo en nosotros. Entonces, ¿qué hace? Levanta más de la naturaleza de Cristo en nosotros. Hacemos morir nuestra corrupción, Él hace vivir más incorrupción en nosotros. Hacemos morir nuestra deshonra, Él levanta más gloria, dignidad, honor, excelencia. Todo eso es gloria. Gloria kabod en nuestra vida, es la suya. Sembramos nuestra debilidad. Debilidad significa nuestra enfermedad, nuestra fragilidad. Pues el ser humano es enfermizo. Esas son sus debilidades. Es moralmente enfermizo, mentalmente enfermizo, emocionalmente enfermizo y físicamente enfermizo. Todo eso significa debilidad. Pero tráigale usted al Señor su debilidad, siémbrela, deje que el Señor la haga morir, dele usted muerte a su debilidad. Amén. ¿Y qué va a levantar el Señor de allí sino más de su poder, de su gloria kabod? Koach, más de su poder, koach, vigor, fuerza, excelencia. Amén. Muy bien. Y número 4, dice, se siembra cuerpo animal. Eso significa natural o físico, natural. Voy a poner natural porque si no tendría que decir, usted siembre su animal. Siembre su cuerpo natural. Animales. Estamos plagados. Por eso la Biblia utiliza a los animales como analogías para poder ejemplificar nuestras actitudes, ¿verdad? Amén. Una y otra vez usa como analogías los animales. ¿Saben por qué lo hace? Porque cuando el hombre pecó, el hombre no se volvió como un animal. En realidad, el hombre se volvió como todos los animales juntos. Por eso la Biblia usa todo un zoológico para tratar de darnos un cuadro de cómo es la naturaleza y la conducta del hombre. ¿Cierto? ¿De dónde se le ocurrió a Salomón disertar acerca de los pájaros y de los peces y de los animales y de todo eso y sacar lecciones de sabiduría de todos esos animales? ¿Y por qué lecciones sabias? Porque encontró principios que se aplican a nosotros hoy. Amén. Bueno, pero esa es otra lección, pero para que vean pues cuán amplio es esto. Pero se siembra cuerpo natural o cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Ahora, la palabra natural en las Biblias hebreas o en los Nuevos Testamentos hebreos es nefesh. Usted siembre su nefesh. Usted haga morir su nefesh. Y adivinen qué va a levantar el Señor de allí. Ruach. Espíritu.
espíritu. Amén. Haga algo con su carne si quiere más espíritu. La palabra nefesh, por supuesto, y miren cómo se traduce: antojo, apetito, deseo, gusto, estómago, lujuria. Así se traduce nefesh. La naturaleza sensual y su sujeción a los apetitos y placeres. Eso es nefesh. Usted siembre haga morir sus apetitos naturales. Pues hay algunos que si los hace morir, usted se va a morir. Así es que esos no los haga morir. Pero quiero decir, todos los que están fuera de proporción. Amén. Todos los que fueron corrompidos a causa del pecado, hágalos morir. ¿Y qué va a levantar el Señor de allí? Más espíritu, más ruach. ¿Lo ven? Entonces, es el mismo principio. Dejemos morir la cáscara que tiene afuera, la semilla, para que la vida eterna que tenemos adentro y lo infinito, inmortal que tenemos dentro, que se llama Cristo en nosotros, pueda levantarse en nuestra vida con más poder, con más gloria, con más fuerza. Amén. Entonces sigamos. Dice, verso 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal o lo natural, ¿verdad? Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. O sea, siempre lo natural antecede a lo espiritual. Si usted maneja lo natural de la manera correcta, haciéndolo morir, entonces lo espiritual va a levantarse en usted. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea, estos somos: corrupción, deshonra, debilidad y seres naturales o seres físicos, seres mortales. Eso somos. Ahora, esto no puede heredar el reino de Dios. Amén. Pero el manejo correcto de nuestra mortalidad va a hacernos heredar el reino de Dios. Todo lo que tenemos que hacer con nuestra mortalidad es matarla. Amén. Darle muerte. Cuando es tiempo para darle muerte. Verso 51. Aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados o hechos diferentes. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Qué va a calificar entonces a los que van a ser llevados vivos o arrebatados vivos si no se han muerto físicamente para ser resucitados? ¿Qué los va a calificar? Que mientras tuvieron vida y mientras tuvieron tiempo, estuvieron plantando su corrupción, su deshonra, su debilidad, su naturaleza humana. Estuvieron plantándolas, estuvieron dándoles muerte, estuvieron dejando que la muerte de Cristo operara en ellos para desvanecerlos. Todo el tiempo estuvieron llevando su muerte al altar, su muerte al Señor, su muerte a la sepultura. Todo el tiempo estuvieron lidiando con su muerte, lidiando con su corrupción, su deshonra, su debilidad, con su hombre natural, con su alma nefesh, con su lujuria, con sus pasiones, con sus deseos desordenados. Amén. Entonces, en el grado que sea, ellos ya estaban experimentando el poder de resurrección de Dios, porque cada vez que hacían morir lo terrenal,
espiritual en ellos, inmediatamente estaban haciendo vivir más de lo espiritual, lo celestial, lo incorruptible en ellos, por tener a Cristo dentro. Entonces, ¿qué va a ser el arrebatamiento? Sino solo el siguiente paso, la siguiente etapa para alguien que ha estado experimentando el hacer morir su carne y ha estado experimentando cómo Dios levanta más de Cristo en su vida. ¡Hey! Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Sabemos que no todos los creyentes se van a ir en el arrebatamiento. ¿Cómo lo sabemos? Lea su libro de Apocalipsis. Ahí va a encontrar toneladas de cristianos que se quedaron aquí abajo. Amén. Algunos van a dar su vida al inicio de la gran tribulación y aparecen cuando se abre el quinto sello, como esas almas que están debajo del altar y están diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de entre los que están en la tierra? Amén. Ellos murieron al inicio de la gran tribulación. Pues ¿para qué se quedaron? Luego en Apocalipsis capítulo 12 encontramos otro grupo de creyentes a los que Dios sabe por qué Él tiene un plan para todo y todos. Dios los esconde y los guarda milagrosamente durante el tiempo de duración de la gran tribulación, y el anticristo no los toca. También son creyentes que se quedaron aquí. Ahí están, dice, fueron perseguidos a causa del testimonio de Jesús. Amén. Y luego encontramos, creo que es Apocalipsis capítulo 16, encontramos gente que le fue colorado, pero no se dejaron marcar por el anticristo y alcanzaron la victoria sobre su nombre y sobre el número de su nombre, y murieron al final de la gran tribulación y están en pie sobre el mar de vidrio, cantando el cántico de Moisés y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Amén. Ahí tiene. Por eso hay tanta confusión. Hay gente que dice no existe un rapto, porque en Apocalipsis hay un montón de cristianos que están aquí para la gran tribulación. Y hay otros que dicen todos los cristianos se van a ir en el rapto y ningún cristiano se va a quedar aquí para la gran tribulación. Pues ni aquí, ni aquí. Amén. ¿Qué les parece? Bueno, estamos con este principio. ¿Ven cuán trascendentalmente importante es saber darle muerte a lo que tiene que morir en nosotros? Por eso el Señor está en el negocio de ayudarnos a morir. Porque hay cosas que se tienen que morir, porque por naturaleza esas cosas no encajan en el reino de los cielos. Esas cosas no encajan con la naturaleza santa, divina de Dios, a quien vamos. Ahora, tiempo para hacer morir nuestra corrupción es aquí y ahora. Amén. Si no hacemos morir nuestra corrupción, nuestra deshonra, nuestras debilidades y nuestras pasiones naturales, amén. Si no hacemos morir esas cosas aquí y ahora, el día que nos muramos físicamente, ¿cómo creen que va a sentirse estas cosas en la presencia de Dios, de su fuego consumidor y de sus llamas eternas? ¿Saben qué va a ocurrir? Ese lado del fuego no va a ser para nosotros, entonces vamos a tener que irnos a ese otro lado del fuego que va por toda la eternidad a hacer morir lo que nosotros no quisimos hacer morir cuando pudimos hacerlo voluntariamente y conscientemente. Amén. O sea, esas cosas no encajan con Dios, no encajan con su naturaleza, esas cosas no tienen cabida en Dios. Pero para eso nos regaló Dios esta vida y este tiempo, para lidiar con esas cosas mientras haya tiempo y hacerlas morir. Amén. Algunos pueden, por la razón que sea, quieren, saben cómo hacer morir sus cosas más rápido que otros. A algunos les toma más tiempo, ¿verdad? A algunos les toma más tiempo. Otros son más prestos y prontos para hacer morir sus actitudes carnales. Otros pues dan como 1000 vueltas y entonces finalmente se les ocurre que tienen que hacer morir esa actitud en sus vidas. En la Biblia tenemos un par de ejemplos tremendamente maravillosos, porque ambos son gigantes espirituales. Pero tenemos al apóstol Pablo y al apóstol Pedro. Amén.
por lo que yo veo del apóstol Pablo, él no tuvo dificultad para entender y para practicar estas cosas. Y él se fue tan rápido en su progreso espiritual. Él empezó después que Pedro y le sacó la delantera. Testimonio que da el mismo Pedro. Cuando dice, nuestro amado hermano Pablo escribe un montón de cosas que son re difíciles de entender, dice. Pablo le sacó la delantera a Pedro. ¿Por qué? ¿Hizo morir más cosas o las hizo morir más rápido? Pero ¿saben qué? Cuando Dios nos quiere allá en la nueva ciudad, no importa si es un segundo antes del último aliento que vamos a dar aquí en este planeta, el Señor nos va a ayudar a hacer morir las cosas que tienen que morir. Lamentablemente, y uno sabe, uno oye las historias o a uno le toca estar allí acompañando gente. Y cuánta gente hasta que están a 5 minutos de exhalar el espíritu, finalmente perdonan y piden perdón, ¿verdad? A lo mejor ustedes han tenido casos cercanos en sus familias o con amigos, y aquel odio que albergaron toda la vida, y aquel resentimiento, y aquel enojo, y aquella ira, y ustedes saben que eso afecta incluso físicamente a las personas. O sea, uno no tiene que ser cristiano para entender que muchos problemas físicos realmente tienen causas emocionales. Una vez leímos algo que nos abrió los ojos con mi esposa, porque pues nosotros no fuimos formados como psicólogos o cosas así, pero en este artículo decían que una persona que no perdona y que está llena de rencor y de resentimiento y vive así las 24 horas del día por años, físicamente el efecto que produce en su cuerpo es exactamente el mismo que tener sus niveles de adrenalina hasta arriba las 24 horas y por semanas, por meses y por años, y nunca dejar que esa adrenalina baje. O sea, eso termina matando a la persona. Amén. Hay casos muy crónicos y graves de problemas de artritis y cosas así. No digo que toda la artritis sea por eso, pero hemos conocido a lo largo de nuestra vida como cristianos casos en donde había una íntima conexión entre el odio que albergaba una persona en su corazón y su estado físico y su nivel de artritis que tenía la persona. Va de la mano. ¿Saben por qué? La palabra de Dios y Dios mismo pueden separar al hombre en espíritu y ponerlo aquí, el alma y la pone aquí, y el cuerpo y lo pone aquí. Pero en la práctica los tres están así, no los podemos separar. Uno afecta al otro. Uno afecta al otro. Amén. Entonces mejor plantamos nuestra corrupción y plantamos nuestra depravación y plantamos nuestras cosas, ¿verdad? Sí. Hay un lugar al que podemos ir y sembrar nuestras cosas. Ir y plantarlas. Ahí en el tabernáculo mosaico, ¿cuál creen que es? Romanos capítulo 6, verso 1. Y ahorita regreso a Pedro y a Pablo. Romanos capítulo 6, verso 1. Romanos 6, 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora, Romanos capítulo 6, verso 3. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. La fuente de bronce. ¿Por qué creen que es tan importante bautizarnos en agua? Porque ahí se nos abre un recurso
un recurso del que podemos seguir echando mano el resto de nuestra vida, desde el día que somos bautizados en la naturaleza de Cristo, que es lo que representan esas aguas. Amén. A través del cual podemos nosotros darle muerte a las cosas que tienen que morir en nosotros. Aquí dice que en el bautismo en agua es donde plantamos o sembramos esa semilla de corrupción, deshonra, debilidad y de nuestros asuntos naturales, físicos, mortales. Amén. Es aquí donde lo plantamos. Y dice, y una vez plantado, es de aquí que nos levantamos por el poder de resurrección del Señor Jesucristo para novedad de vida. ¿Saben a dónde tenemos que llevar nuestra corrupción? Entendemos llevarla al altar de bronce, donde está la sangre del Señor Jesucristo. Pero déjenme decirles algo. Uno al altar de bronce lleva su culpa para que la culpa quede cubierta. Amén. Pero es a la fuente de bronce a donde tenemos que llevar nuestra muerte, nuestra depravación, todo lo que definimos, nuestra deshonra, nuestra debilidad, nuestra mortalidad humana, es a la fuente de bronce. Alguien dirá, ¿y eso cómo se hace? Es muy fácil. ¿Cómo le hace usted para ir al altar de bronce y pedirle perdón al Señor por algo? ¿Cómo le hace? O sea, solo lo hace. Señor, perdóname. ¿Ya estuvo o no? Por supuesto que sí. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿cómo vamos a la fuente de bronce? Con toda nuestra corrupción, deshonra, debilidad y animalismos. Solo haciéndolo. Señor, por fe, vengo a las aguas de tu nombre a pedirte que le des muerte a esta espérenme, las aguas no están verdes, a esta corrupción. ¿Por qué no puedo? Ahí está. Bueno, solo salió morado, está bien. Señor, te pido que aquí en las aguas le des muerte a esta cosa que tiene que morir en mí. Señor, me agarro de tu mano, vámonos juntitos a la sepultura. Vámonos juntitos a tu muerte, vámonos juntos a tu sepultura, Señor. Aquí traigo mi depravación, mi corrupción, mis enfermedades, mis fragilidades. Aquí traigo mis apetitos carnales, Señor. Aquí los traigo. Vámonos juntos a tu muerte. Señor, dale muerte a esas cosas. Amén. Así es como vamos a la fuente de bronce. De la misma manera como vamos al altar de bronce. Voy a explicarles cosas espectaculares de la fuente de bronce en los días que vienen, pero no me voy a detener en eso. Amén. Pero está claro, porque dice, si no sembramos nuestra corrupción, entonces no puede resucitar incorrupción. Y acabamos de leer en Romanos que nosotros sembramos nuestra muerte en el bautismo de Cristo, para poder entonces levantarnos a novedad de vida juntamente con Cristo. Cierto, empieza a operar el día que somos bautizados en agua, en el nombre del Señor Jesucristo, pero sigue operando cada vez que por fe vamos a esas aguas y le decimos, Señor, aquí hay un poquito de depravación que necesito que me mates. ¿Está claro? Pues este es un camino, es una práctica, es una experiencia continua, una experiencia diaria que debemos vivir, y por algo tenemos nosotros ese santuario al que por fe podemos accesar en el nombre del Señor Jesucristo y recibir todo el provecho espiritual de lo que representan esos muebles, ¿verdad? ¿Está claro? Muy bien. Ahora, ¿puedo regresar con Pedro y Pablo? A mi parecer, a Pablo se le facilitaba más hacer morir sus asuntos personales. Amén. Pedro, él tenía, yo creo, tenía un poquito más de dificultad en hacer morir sus actitudes y sus cosas. Pero miren, Pedro, bueno, empiezo a hablar de Pedro y ya solo tengo 10 minutos. Se los voy a decir en términos generales y luego lo podemos hacer con más detalle. Pero Pedro, cuando el Señor lo bautizó con el Espíritu Santo, sufrió una transformación maravillosa. Pero todavía lo vemos meter la pata en un montón de cosas. Porque le estaba costando trabajo hacer morir cosas. Ahora no estamos quitándole a Pedro lo que Pedro es. Columna de la iglesia.
Amén. Cimiento de la nueva ciudad. Una persona que Dios hizo milagros a través suyo asombrosos. Amén. Estaba leyendo que el primer evangelio que fue escrito fue el de Marcos, y no fue inspiración de Marcos, sino que Marcos agarró todas las palabras que oía a Pedro enseñar y predicar, y entonces de las predicaciones de Pedro salió el evangelio de Marcos. Así es que a Pedro le debemos el evangelio de Marcos, según la historia. Amén. O sea, no le estamos quitando en nada a Pedro, pero sí estamos poniendo a Pedro como un ser humano igual que nosotros, en el sentido de todos tenemos que recorrer el mismo camino si queremos llegar al mismo punto, ¿sí? Pero a Pedro se le hacía dificultoso hacer morir cosas. A lo mejor la otra semana vamos a ver con detalle todas estas cosas. Pero en Juan capítulo 21, ni me voy a meter a los detalles porque si no los tengo una hora aquí metidos y nuestra alma nefesh va a empezar a protestar si los tengo aquí metidos una hora más. Juan 21, verso 18. Juan 21, 18. Aquí Jesús ya murió y ya resucitó, y viene y le dice a Pedro: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no querías. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Y cuando el Señor nos llama a seguirlo, nos llama a morir. A morir. Y a estas alturas, Pedro todavía era un joven espiritual, porque todavía había muchas cosas que no había logrado hacer morir. ¿Cuál es la diferencia entre un niño espiritual, un joven espiritual y un adulto espiritual? En estos términos, es la cantidad de cosas que han hecho morir o no han querido hacer morir. Y si no hacemos morir lo terrenal en nosotros, nuestra depravación y todas esas cosas, vamos a permanecer niños espirituales. Si hacemos morir alguna que otra cosillas, nos vamos a graduar a jóvenes espirituales. Pero para poder ser adultos espirituales tenemos que estar bien muertecitos. Y en lo natural, díganme si no es cierto, un niño, ¿qué pasa con sus deseos y sus antojos? O sea, el mundo entero existe para satisfacer mis deseos. Y en lo espiritual somos exactamente iguales. Si somos niños espirituales, Dios existe para servirnos a nosotros. Pero luego nos graduamos a jóvenes espirituales. Y un joven espiritual ya sabe que tiene responsabilidades y tiene que responderle a sus superiores, a sus padres. Amén. Pero todavía hay un montón de deseos y un montón de cosas que va a ver qué hace para salirse con la suya y satisfacerlos. Amén. Pero cuando ese joven madura un poquito más y se casa, cuando después de nacer crece y entonces se casa, ¿saben qué ocurre? Poco a poco una persona empieza a descubrir que el mundo no existe para satisfacerlo a él, sino que ahora en el mundo de él hay un montón de otras personitas que él tiene que satisfacer. Y un adulto, un padre de familia, realmente termina viviendo para darse al resto de su familia. Y pone a un lado sus deseos personales por satisfacer los de su familia primero, los de su esposa, los de sus hijos. Las mujeres tienen una capacidad tremenda dada por Dios para negarse a sí mismas cosas, ¿verdad? Y sacrificarse por sus hijos. ¿Verdad que es cierto? Bueno, así debiera ser. Ahora, hay papás que son jóvenes también. O niños, pero así es como debiera funcionar. Entonces, la diferencia entre un niño, un joven y un adulto espiritual es cuánto hemos hecho morir lo que tiene que morir en nosotros. Amén. Ahora, si usted es joven en lo natural, no diga, como yo soy joven en lo natural, voy a hacerlo en lo espiritual también y voy a hacer lo que quiera. No, mire cuánto joven natural era un anciano, un zaquén espiritual en la palabra de Dios. José, ¿por qué José tenía una
túnica de diversos colores que no tenía ninguno de sus otros ilustres hermanos. Porque José, siendo patojito, era un joven, un anciano espiritual, un zaquén. Era un hombre maduro espiritual metido en un cuerpo joven. Amén. No esperen a llegar a grandes para convertirse en adultos maduros espirituales. Porque si el arrebatamiento está a la vuelta de la esquina, y está a la vuelta de la esquina, no nos va a dar tiempo llegar a grandes. Tomemos nuestras decisiones hoy, aquí y ahora. Pero eso es lo que hace la diferencia. Y la próxima semana vamos a trazar en detalle todos estos episodios en la vida de Pedro, y los vamos a comparar con Pablo. Amén. Pero ustedes saben que al final, bueno, Pedro lidió con un montón de cosas que vamos a ver. A Pedro le estaba dando trabajo esto de hacer morir algunas actitudes y algunas cosas. Pero al final, y aquí el Señor le dijo, un día vas a crecer, Pedro, y otro te va a ceñir y te va a llevar a donde tú no querías. Y hablaba de la muerte que iba a tener que morir Pedro para glorificar al Señor Jesucristo. Y hay historias, y hay folclore, y hay un montón de cosas. Pero la historia registra algunas cosas acerca de la vida de Pedro. Hay un libro, y no les traje el nombre del autor. A mí me encanta estarles recomendando libros siempre. Y yo lo tengo en inglés, pero lo acabo de ver en español. Así es que les vamos a traer el nombre del autor, pero se llama En busca de los 12 apóstoles. ¿Sí? Pues así se llama, si quieren buscarlo por el título, En busca de los 12 apóstoles. Y traza lo que dicen los historiadores, gente del siglo II, por ejemplo, y lo que dicen las historias escritas desde entonces en cuanto a cuál fue el destino de los apóstoles. Y les tengo noticias: Pedro sí se murió en Roma y sí está enterrado debajo de la iglesia de San Pedro. O sea, eso no es folclore, es un hecho histórico. Amén. Amén. En 1971 la National Geographic sacó todo un artículo explicando toda la investigación arqueológica que se hizo en los cimientos ahí de los edificios que hay construidos en la colina del Vaticano, y dieron con la sepultura de Pedro. Amén. Y esta información está en este libro que les digo. Pedro, después de haber estado en Roma, o sea, Pedro sí estuvo en Roma, Pablo estuvo en Roma, y fueron encarcelados. Y según la historia, fueron encarcelados en esta famosa cárcel que se llama del Mamertino. Se han tenido el privilegio de estar en Roma, y en la parte antigua de la ciudad de Roma, ahí está el Mamertino, y pueden descender y pueden estar allí. Y a uno le arranca intercesión estar ahí metido cuando uno sabe que ahí estuvo un Pedro, estuvo un Pablo. Amén. Pero finalmente ustedes saben que a Pablo lo decapitaron en el foro, y a Pedro Nerón lo mandó a crucificar, y según la historia, con la cabeza para abajo y los pies para arriba, porque el mismo Pedro solicitó hacerlo así, porque él no se consideró digno de morir como su maestro. Amén. Y todo eso está registrado en la historia, no es nada más folclore. Ese libro es muy interesante porque cosas... William Stu. William. Well, pero se escribe raro el Stuart, S-T-U creo. No, hay una U por ahí. No me suena. Es que no es con W, me suena más así. Sí, ¿verdad? Ok, perfecto. Y se llama En busca de los 12 apóstoles. ¿Verdad? Es literatura de lo más interesante e importante que la leamos. Pero el hecho es que Pedro finalmente murió. Y no estoy hablando físicamente. Finalmente se dejó matar. Y adivinen qué. El Señor desde el principio le dijo: a ver, ¿cómo te llamas? Me llamo Pedro. Le dijo: te vas a llamar Cefas. Y le cambió su nombre por Cefas. Ahora, Cefas, ahí. Cefas, la palabra Cefas viene de una palabra de origen caldeo. ¿Saben qué significa? Significa una roca hueca o vacía.
Y desde el día que Jesús conoció a Pedro, le dijo: Pedro, vas a llegar a ser una roca. Su nombre está escrito en los 12 cimientos de la nueva ciudad, ahí en el libro de Apocalipsis. Vas a llegar a ser una roca. ¿Sabes qué? También voy a lograr vaciarte, aunque sea en el último día de tu vida, pero voy a lograr vaciarte de ti mismo. De una forma u otra lo voy a hacer. Y cuando uno lee algunas cosas de Pedro, uno dice: ¿será que este se va a dejar vaciar alguna vez? Pues el Señor lo vació, al final lo logró. Amén. Y a veces nosotros pensamos: ¿será que me voy a lograr vaciar de mí mismo alguna vez? Si Dios lo quiere, en la nueva ciudad, ¿sabe qué? Dios tiene un cucharón de esos para sacar helado. Y si necesita usar eso con usted, eso va a usar con usted. Pero el Señor lo va a vaciar. Amén. De usted mismo. Y lo va a ayudar a morir. Amén. A lo que tiene que morir para que el Señor pueda vivir en usted. Dios lo va a hacer. Amén. Bueno, gracias a Dios. Punto y coma. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Bendito Señor Jesús. Gracias a Dios. Gracias al Señor. Bueno, ¿qué debemos hacer? Yo creo que debemos ponernos en pie y bendecir.